Bueno, por supuesto, en primer lugar tengo que agradecer estar aquí en estos espacios que realmente son muy buenos desde el punto de vista de su infraestructura y de su capacidad que tiene para hacer este tipo de actos. Yo creo que esto hay que utilizarlo con mucho más frecuencia, sobre todo en este proceso que ha permitido pues, este tipo de eventos. Ahora, cuando nosotros hablamos de política económica, nosotros tenemos que situarnos a qué responde y cuál es la perspectiva de clase, cuál es el contenido de clase de la política económica. La política económica no es una cuestión neutra, que viene desde una teoría económica, que además la teoría económica parece que fuera una teoría de las ciencias naturales, pues parece que fuera una teoría que es una ciencia. Pero una ciencia de la perspectiva como que si fuera una ciencia dura, la física, la química, la matemática, no. Esa es una ciencia social y todo lo que es la teoría económica es de la perspectiva de la burguesía. Pues. No existe otra perspectiva desde el punto de vista de la política económica, de la teoría que no se haya fundamentado desde los intereses de clase. Todo está construido de manera de lograr la máxima rentabilidad, que al mismo tiempo es la máxima capacidad de explotación y la extracción de plusvalía de la clase obrera. Para eso es la política económica y para eso es la teoría económica. Y la política económica se desprende precisamente de esa teoría. O sea, no hay manera de separarla. Por ejemplo, si nosotros vemos cuando hablan, por ejemplo, de disciplina fiscal, que es una cuestión que además eso viene del consenso de Washington para América Latina, fundamentalmente para hacer algunos ahorritos, para que estos países puedan pagar la deuda que contrajeron con la banca internacional privada. ¿Qué significa eso de disciplina fiscal? Y por eso al final favorece pues, a los capitales. Primero porque cuando hay un incremento del nivel, pues, que tú estás gastando más de lo que ingresas, el Estado necesita recurrir a los préstamos de la banca privada. Y cuando tú prestas en una economía en la cual están liberados los intereses bancarios, bueno, los intereses suben de la banca porque están pidiendo prestar. Comienza a incrementarse la demanda de dinero, por ejemplo. Y si se incrementa la demanda de dinero, si los intereses están liberados, eso incrementa los intereses del dinero, pues los préstamos se van encareciendo. ¿Y qué ocurre cuando los préstamos se encarecen? Bueno, que eso va a incidir en los costos de las empresas, y si incide en los costos de las empresas disminuye el beneficio, pues, la tasa de rentabilidad, y hace mucho más caro las inversiones. ¿Por qué hace más caro los proyectos? Muchos se hacen inviables. Bueno, porque los intereses, la tasa de rentabilidad pura, interna, es un interés, pues es un interés sobre el capital. Si la tasa de rentabilidad, por ejemplo, es de ese proyecto, por ejemplo, son 15%, y el interés que tú estás pagando para hacer esa inversión es de 10, entonces, coño, la diferencia son 5, ¿no? Entonces, ese 5% sería la rentabilidad real de ese proyecto. Y si tiene una inflación por encima del 20, bueno, tiene rentabilidad negativa. Por eso se habla de intereses reales positivos. Cuando se habla de intereses reales positivos, que tiene que estar por encima de la inflación, pues el interés de la banca tiene que estar por encima del monto de la inflación. Por eso cuando en la época de Carlos Andrés Pérez se liberaron los intereses bancarios, los intereses llegaron hasta el 100%. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que estar por encima de la inflación para hacer intereses reales positivos. Ese término, intereses reales positivos, significa que tiene que estar por encima de la inflación. Entonces, es un elemento que dentro de la política económica son considerados, y son considerados desde el punto de vista entonces de la perspectiva de la burguesía y de la rentabilidad de las empresas. No es para que los obreros estén mejor y para que ganen más dinero, para que le paguen más a los empresarios, que por otro lado, al separar el salario, que es una definición de salario dentro de toda la economía clásica, de Adam Smith, de Ricardo, era la cantidad, es decir, la cantidad de mercancía que se necesita para mantenerse vivo multiplicado por sus precios. Ese era el salario de esa época. O sea, el salario, esa cantidad de mercancía que es necesaria para que la clase obrera se mantuviera viva y podía seguir trabajando al día siguiente. Eso era el concepto de salario. Entonces, ese concepto de salario ahora se revisa y está en función de la productividad del empresario
O sea, no tiene nada que ver con la subsistencia del obrero, ni tiene nada que ver con eso, no es la productividad del trabajo. Para poder incrementar los sueldos es necesario incrementar la productividad de cada trabajador. Por supuesto, la productividad incrementa también las ganancias del empresario. Es decir, me refiero a que estos son conceptos que siempre vienen, es decir, vienen, pero de lo que es la teoría económica. Y la teoría económica representa los intereses de la burguesía, es la expresión de esos intereses. Es decir, todo lo que son los equilibrios macroeconómicos, por ejemplo, que es necesario alcanzarlo, como por ejemplo eso, que tú no puedes gastar más de lo que ingresas, significa que, por ejemplo, en el caso venezolano actualmente, que disminuyó los ingresos petroleros, ¿qué está ocurriendo ahorita? Bueno, que se incrementó el déficit fiscal. Si usted va a hacer disciplina fiscal actualmente y equilibrar las cuentas fiscales, tiene que reducir todas las pensiones, por ejemplo. Para poder ir llegando, los gastos de eso tiene que irlos reduciendo hasta llegar al nivel de ingresos, que era lo que pasó en el año 89 en esa zona de la época neoliberal. Había que llegar a unos niveles en los cuales los ingresos sean iguales a los gastos. Si los ingresos del Estado disminuyeron, bueno, todas las políticas sociales hay que eliminarlas, que es lo que ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, etc. Bueno, porque siempre hay una relación entre la política económica y la rentabilidad de las empresas. Y los equilibrios macroeconómicos para darle una sanidad a la economía, donde la explotación de la clase obrera sea cada vez mejor, será que cada vez más estable y las empresas y cada vez más proyectos sean cada vez más rentables. Entonces eso significa que hay una relación entre la economía y la política económica, la teoría burguesa de la economía y la política económica, no son cosas distintas. Por eso que el comandante Chávez, y ahora entro en esta materia, de que el comandante Chávez, ¿qué dice en la última página de la introducción de la agenda alternativa bolivariana? Sí, interesante, porque él va a contraponer la economía con lo social. Eso lo está diciendo ahí. Y al final hace una pregunta, porque no es posible que por mantener los equilibrios fiscales entonces se vaya a morir de hambre a la población. Eso lo está diciendo en la agenda alternativa bolivariana. Entonces contrapuso lo económico a lo social. Al contraponer lo económico a lo social, estás invirtiendo todo lo que es la ideología que teníamos hasta el año 98. ¿Y cuál es la ideología esa? Bueno, que había que mantener primero lo económico y mediante lo económico una buena política económica, como decía Miguel Rodríguez. Una buena política económica significaba que iba a haber más ingresos para los trabajadores. No como una buena política social que se iba a incrementar los ingresos inclusive de los empresarios, que fue lo que hizo Chávez. Él transformó y dijo que había que desarrollar una política social, y esa política social, al incrementar el nivel de vida de la población y sus ingresos, iba a impactar al desarrollo industrial. que ocurrió? Pues, incrementaron toda esa cantidad de becas, etcétera, que había en la primera etapa, y eso condujo a un incremento de la rentabilidad de las empresas. Eso por lo menos hubo un nivel de venta. Por ejemplo, lo que tenemos actualmente, la política esta social que se está desarrollando actualmente, todo lo que son los ingresos, las pensiones y todo eso, estamos orientados también a incrementar el nivel de consumo de la población y mantener unos niveles de producción y de productividad y rentabilidad de las empresas. Tampoco es que es una cuestión puramente que favorece a la clase obrera, no, sino está en función también de mantener el equilibrio de toda la estructura capitalista actual. Porque no estamos viviendo un régimen socialista, estamos viviendo un régimen capitalista de producción. Pues esto no es socialismo en esa forma, ni hay una transición al socialismo en ese sentido. Pues estamos viviendo un régimen de producción capitalista, y ese régimen de producción capitalista tiene una característica desde el punto de vista institucional, porque nuestra Constitución, la que se aprobó en el año 99, tiene unos elementos importantes. Uno es el artículo 2 de la Constitución, que hace preeminente los derechos humanos en toda la Constitución. El artículo 2 define la preeminencia de los derechos humanos, y por supuesto son los derechos humanos que se desprenden de todo lo que es la tradición burguesa de la Revolución Francesa. Es decir, porque los derechos humanos desde el punto de vista del socialismo tendría que ser eliminar la explotación del hombre por el hombre. De ahí comienza la ética socialista. Pues. Es decir, que usted libere al trabajador del esclavismo, del salario. Pues.
y de la extracción de plusvalía. Esa libertad del obrero es lo que va a formar todo lo que es la ética socialista. Esto que tenemos ahorita realmente es lo que viene de la Revolución Francesa y todos los derechos consagrados después de eso y el incremento de los derechos humanos en relación a eso. Pero ese elemento central no existe aquí, no se está liberando la clase obrera del trabajo asalariado y de la esclavitud asalariada ni de la extracción de plusvalía. Pero en esa preeminencia de los derechos humanos, que es muy importante, porque entonces ahí está privilegiando que la educación, la salud y otro elemento pues, que está contenido ahí, en esa que está contenida después en el artículo 19, que los derechos humanos son progresivos. Entonces la progresividad de los derechos humanos en esa Constitución impide que haya políticas que disminuyan los derechos humanos porque es como una válvula. Todo es mejor, todo lo que es mejor tiene que seguir congelado, pues. Y no puede haber ninguna política que lo disminuya. Entonces, siempre al ser progresivos los derechos humanos y preeminentes en el artículo 2, quiere decir que toda la estructura de la sociedad tiene que tributar a los derechos humanos, inclusive la apropiación privada de capitales, que es una institución de la Constitución, porque ahí está preservado también la propiedad privada sobre los medios de producción, está consagrada la explotación del hombre por el hombre, lo que está consagrado en esa Constitución también. Ahora, esa explotación o esos beneficios tienen que tributar al desarrollo de los derechos humanos, porque todas las instituciones de la Constitución tienen que tributar al desarrollo y el incremento de los derechos humanos y la profundización, porque lo dice el artículo 2 que hace preeminente los derechos humanos sobre toda la Constitución y el 19 que lo hace progresivo. Y por otro lado, el 91, el artículo sobre el salario, hace que tiene que ser revisado anualmente según el incremento del costo de la vida, la canasta básica. Entonces, ahí hay tres pilares fundamentales que hacen que haya una constitución realmente de derechos humanos y una constitución mucho más progresista que cualquier constitución capitalista que haya en América Latina o en el mundo, pues, porque hace esas consagraciones. Y por otro lado, que es un elemento que no se ha hecho aquí, no sé por qué, en el artículo 86 de la Constitución, los remanentes de capitales de los ministerios puestos en los bancos, de los ministerios, del gabinete social, de todos esos ministerios, esas utilidades generadas en los bancos, de ese dinero tienen que tributar a la seguridad social. Eso está en el artículo 86, al final, que dice, habla de los remanentes de capitales. ¿Qué son los remanentes de capitales de esos ministerios? Bueno, la utilidad bancaria, pues, o sea, cuando el Estado deposita esos reales en un banco, esos reales son prestados al público y ese interés que producen esos capitales deben tributar al desarrollo de la seguridad social. Eso está escrito en la Constitución. Hay una ley inclusive que se hizo, una ley remanentista para la seguridad social que se encabezó del año 2000, creo, 2001. Pero hay toda una ley remanentista donde se crea el Banco de la Seguridad Social, donde esos presupuestos iban a tener ese banco y todas las utilidades de ese banco iban a los derechos, a la seguridad social. Ahí estaba contemplado vivienda, etcétera, porque las utilidades, hay todo un estudio actuarial de eso. Es decir, esta Constitución, a pesar de que sigue siendo una Constitución capitalista, tiene ese avance que entra en contradicción con la propia Constitución, porque ahí está la tensión, ahí está la contradicción capital-trabajo en la Constitución. ¿Por qué? Porque al tú consagrar la propiedad privada sobre los derechos humanos, pero al mismo tiempo tienes toda esa cantidad de beneficios hacia los derechos humanos que hace a la población no propietaria de medios de producción fundamentalmente, hace que sea conflictiva la Constitución misma porque tiene la contradicción en su propio seno, pues. Es decir, yo te consagro la propiedad privada sobre los medios de producción, pero tú tienes que tributar para los derechos humanos. Tú no puedes hacer lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo. Todo lo que la empresa privada venezolana está fuera de la Constitución. Porque tú incrementar la manera en que lo estás desarrollando los precios, como lo haces ahorita, que tiene un trasfondo político, por supuesto, bueno, eso está en contra del artículo 19, que declara progresivo, porque eso está destruyendo prácticamente el salario que acabamos de conseguir de 1.800 bolívares. Eso significa entonces que ellos violan la Constitución, pero como no hay conciencia del problema o no se utiliza políticamente esos principios fundamentales de la Constitución en relación a los derechos humanos, bueno, ellos siguen haciendo lo que les da la gana. O sea, siguen incrementando los precios
porque eso no está bien construido, o por lo menos no se dice. Inclusive al perder nosotros la reforma que perdimos, bueno, la incorporación de todas las organizaciones populares a la Constitución. Ahí se intentó desarrollar inclusive el poder popular como uno de los otros poderes, el poder nacional, poder regional, poder municipal y poder popular, que era la idea que tenía Chávez de incorporar el poder popular a la Constitución. Por eso lo perdimos, así como perdimos todas las estructuras organizativas que se estaban desarrollando, que ojalá que esta Constitución no reforme ese tipo de estructuras, de principios que hay consagrados en la Constitución sobre la preeminencia de los derechos humanos y la progresividad, y no reforme nada del artículo 91. Entonces, para poder conservar y profundizar realmente la nueva Constitución, esos derechos, claro, realmente es un elemento central de la Constitución que la hace una Constitución de derechos humanos. Y además, se genera el conflicto, por eso el interés de derrocar, porque hizo Carmona cuando llegó, bueno, derogó la Constitución enseguida y puso en vigencia la del 61. Bueno, porque ahí no está establecido eso. Y eso es un elemento central por la cual el conflicto siempre va, primero que debe ser armado. O sea, el conflicto que la burguesía está actuando con nosotros tiene que ser armado para poder derogar esa Constitución. No le sirve, por ejemplo, para vender PDVSA. O sea, no le sirve para el desarrollo de una política en la cual ellos van a eliminar todo lo que son las pensiones, todo lo que es la política social, porque eso no puede ser contemplado. No puede haber un ejemplo en América Latina victorioso, capitalista, pero con esa Constitución que hace posible que el desarrollo humano de la población, pues, porque desde el punto de vista individual, todos somos beneficiados de una política social, pues. Entonces, la lucha se expresa de esa manera en la política, porque eso estamos hablando del nivel institucional, pero eso tiene una correspondencia en el proceso político. El proceso político venezolano ha estado en conflicto desde el año 98. El primer intento de golpe de Estado fue en el 6 de diciembre del 96, pues, el mismo día que se iba a encargar Chávez, que el yerno de Caldera iba a impedir Rubén Rojas Pérez que se incorporara. Bueno, porque sabían que lo que estaba con ahí no se podía vender la Constitución. O sea, lo que decía Chávez y lo que está escrito en la Agenda Alternativa Bolivariana, que contrapone lo económico a lo social, era lo que desarrolló después y estableció esa zona de derechos sociales que no le conviene a un país capitalista como tal, todo ese desarrollo que hay a nivel, porque esos reales están en los bolsillos de ellos. Es decir, ahí revirtió parte del flujo de dólares que se iba al exterior, lo revirtió hacia adentro y lo volcó sobre la población para poder desarrollar. Por eso el comandante Chávez tenía que desarrollar una nueva política en el seno de los países exportadores de petróleo, de la OPEC, para poder llegar a un acuerdo para incrementar los precios en el año 2000. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, poder cumplir esa Constitución, porque además esa Constitución no remite a leyes. Es decir, la vivienda es un derecho, ¿sí? Es decir, que no remite a leyes. Tú no tienes derecho a la vivienda, pero no te dice ahí, y la ley normará, tal. Eso no lo dice en esta Constitución, pues. Así como los demás derechos. Si no remiten a leyes, entonces ya me están haciendo señas, parece que tengo... Yo pensé, disculpa. Pues gracias. Bueno, esa manera de... Me disculpa otra vez, Luis. Bueno, esa manera de desarrollar y enfocar todo este proceso, esa manera en la cual está establecido en esa Constitución, que tiene su expresión, su forma tiene esa contradicción fundamental inscrita en la Constitución, genera un conflicto a nivel social, pues, por supuesto, porque la burguesía porque sí, el objetivo de ella tiene que ser derogar esa Constitución, tiene que hacerlo porque sí, objetivamente, pues, porque no puede calarse eso, de que le transforme de todo lo que es la reversión de esa estructura petrolera, de esos flujos petroleros que antes se iban al exterior, ahora parte de ellos quedan aquí. Y la burguesía todavía hace ese desastre que ellos han... Bueno, ¿cómo se explican ustedes? Que una burguesía que no exporta tenga más dinero en el exterior de lo que tiene el Estado venezolano en el exterior, pues. Eso no es comprensible si no solo hace el robo y el pillaje que hay sobre facturación, etcétera, de todo lo que es su materia prima de importación, porque Venezuela tiene una característica básica, fundamental, que esto no lo ha resuelto, ni siquiera hay el planteamiento para resolver lo que es Venezuela,
no produce bienes de capital, es decir, no produce máquinas de herramientas, no produce motores, ni siquiera las llaves para desarmar un carro son hechas en Venezuela, que es una vaina simple, pues, una llave inglesa, una llavecita fija, eso es simple. Bueno, no existe en Venezuela la fabricación de llaves de ese tipo. Si no existe en Venezuela y no existe la construcción de tornos, de ningún tipo de bienes de capital, que es el fundamento básico de la acumulación, pues. O sea, usted no puede acumular sin maquinaria, equipos y herramientas, eso no lo puede hacer, pues. Si no lo puede hacer, tiene que importarlo, y por eso hay una apariencia de rentismo en la sociedad venezolana, porque ese para mí es la apariencia, no es que el capitalismo rentístico, a veces es un disparate, me parece a mí. No, es que se expresa la renta porque tú tienes que importar. Entonces, para tú poder producir, tienes que importar la maquinaria y equipo para poder instalar. Entonces, al propio capitalista, al propio burgués, parte de la plusvalía que él genera aquí en Venezuela la tiene que compartir con el resto del mundo, porque parte de la plusvalía lo utiliza para importar. Entonces, si tú utilizas la plusvalía para importar, lo que estás es repartiendo tu propia plusvalía con las multinacionales que te tienen fregado porque tú no produces aquí en Venezuela bienes de capital, no produces talar, no produces nada, pues, que es un elemento fundamental, básico, determinante para la acumulación, pues. Entonces, eso es un elemento que hace que entonces la burguesía tenga una relación política, económica y militar con el resto del mundo. Por eso María Corina Machado sale como una loca al mundo entero para pedir que invadan, pues, porque es una señora que se debe, es a la que, no sé qué ahorita cuáles son las estructuras que tienen, pues, esos grupos económicos, pero todo depende de las grandes multinacionales. Entonces, la burguesía, no existe una burguesía nacional en el sentido que tenga algo que defender, no tiene que defender ni ciencia, ni tecnología, ni acumulación, ni nada, pues. Tiene que defender el robo que hace el Estado venezolano de los ingresos petroleros que ellos se cogen, pues. Eso es lo que tiene que defender ellos, y eso lo hacen en relación al resto del mundo. Entonces, la consolidación de una burguesía venezolana tiene que ser sobre la base del desarrollo científico y tecnológico que ellos nunca han aportado, que es uno de los elementos centrales para el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, nacionales sobre todo. Entonces, la conformación de una burguesía nacional tiene que estar en relación directa a la creación de su propia tecnología y su propia ciencia, de manera de tener algo que defender, pues, en relación al resto del mundo. Aquí, por ejemplo, en Venezuela no existe el espionaje industrial. ¿Para qué? Si eso lo sabe todo el mundo afuera, pues. ¿Entiendes? Entonces no hay una inteligencia que diga, no, pana, lo que tiene que ver es que los catálogos de las empresas que tú tienes ahí, qué es lo que tú utilizas, sabes cuál es la cantidad de que tú puedes producir, etcétera. Entonces, eso no existe en el país, existe en el resto del mundo un espionaje industrial y tal, gente que se roba la fórmula de una vaina, bueno, pero eso no existe aquí, pues, porque no es necesario. Entonces, esa manera de conectarse al resto del mundo que nosotros tenemos a través de la estructura de la acumulación, nada menos que de la acumulación, todas las sociedades socialistas, capitalistas, necesitan acumular y crecer, pues. Y esa acumulación, entonces, está en función de qué, de las maquinarias y equipos, y eso se produce con ciencia y tecnología. Si tú no tienes esos elementos, tú no puedes producir y te verás integrado de una manera subalterna al resto del mundo, porque es subalterna. Entonces, la burguesía venezolana también es subalterna de los intereses y el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de las modificaciones que podría hacer Mendoza, por ejemplo, de ese Migur que ustedes conocen, ese es un Migur que está hecho en relación a Carlos Pascual, que es una empresa que está en España, donde ellos tienen el desarrollo tecnológico, lo tienen ellos, no Mendoza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos dependen, esa estructura tecnológica, por un lado de la Tetra Pak y de los avances que tenga en el resto del mundo esa misma empresa, que es la que produce el Migur ese de larga duración. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo se integra en el capital internacional y qué es lo que pone Mendoza. Bueno, los 75.000 puntos de venta, además de eso, todos los que ponemos los que estamos aquí sentados, pues, un país que tiene una reserva petrolera gigantesca, estamos cerca del canal de Panamá nosotros también, igual que Mendoza. Bueno, esas son facilidades que pone dentro del juego de la pasa en la balanza en una inversión internacional, pues. Entonces, por eso se asocian, pues es necesario, pues. Pero ¿quién tiene la tecnología, el desarrollo de toda esa estructura? Allá, está afuera, pues no es, entonces no lo controla. Entonces se hace subalterno. Por eso tenemos siempre una burguesía subalterna en sus intereses, que se funden con los intereses de las transnacionales, y de ahí entonces nos vienen todos los ataques más importantes desde el punto de vista económico, político y militar, pues. Entonces, esa integración subalternizada
es la que hace que nosotros seamos un país dependiente y, bueno, de esa manera en la cual todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque la acumulación social depende de esas estructuras internacionales. Entonces la acumulación social ya no tiene ninguna, no tiene ninguna autonomía. No sé si ya... Muchas gracias.